yo es que estoy tan harto, intelectual y moralmente, de oír tantas ignorancias en todos los que se pronuncian sobre el tema de catalán, en las televisiones, que yo he llegado el momento en que voy ya a afrontar el problema del derecho a decidir de frente, cogiendo el toro por los cuernos. Veamos, en primer lugar, como ha dicho y comenté ayer en el diario El País, el artículo del catedrático, del profesor de Constitucional y que fue el director de la Oficina Europea de la Comunidad Europea, Piris, derecho a decidir es un eufemismo que significa exactamente derecho de autodeterminación. Pero bien, yo sigo cogiendo la palabra tan de moda, derecho a decidir, que para ver si hay alguien, porque en España no ha habido ningún intelectual, ningún periodista que haya escrito algún artículo o haya dicho en la televisión una idea sensata o algo novedoso, algo profundo sobre lo que es derecho a decidir. Es decir, sobre lo que es decidir. Entonces, ignoran todas estas personas que hablan del derecho a decidir. Ya digo que en el fondo es el derecho de autodeterminación. Pero como eso yo lo he criticado tantas veces, desde todos los puntos, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, marxista sobre todo, que no existe ninguna de las condiciones, sí, que no existen todas las condiciones para que en Cataluña se pueda dar lugar a la existencia de un derecho de autodeterminación. Ahora voy a centrarme en el análisis intelectual de lo que se llama derecho a decidir. Porque todos los que hablan de él, sin decir enseguida que derecho a decidir en abstracto no significa nada, no se sabe lo que es. Derecho a decidir qué. Y como no dicen qué, pues no se puede analizar si eso es racional e irracional, si es emotivo, si es absurdo, si es un anacoluto, no se sabe, porque nadie dice decidir qué. Pues vamos con ello. Existe una teoría filosófica muy conocida, sobre todo muy comentada durante los años, la década de los 20 y los 30, no, sobre todo los 30 y los 40 en Europa del siglo pasado, que se llama la teoría decisionista. Parece mentira que tanto hablar de derecho a decidir y nadie haya acudido a recordar, estudiar lo que es el decisionismo, que se atribuyó aquí en España durante Franco en la teoría del caudillaje que escribió Javier Conde, catedrático culto, seguidor de Carl Schmitt. Pues se le atribuyó que desde el punto de vista político la teoría decisionista o el decisionismo político equivalía a la doctrina del caudillaje. O sea, un dictador tiene derecho a decidir lo que quiera, lo que sea, esa es la decisión. No necesita ni que sea racional ni que sea aprobada. Por eso lo que define a un dictador o a un Führer o a un duce, a un conductor no elegido o elegido, pero que es dueño de la situación, pues se le atribuye el decisionismo como característica principal de su ejercicio del poder. Ojo, acabo de decir la palabra clave del ejercicio del poder. Por tanto, no se puede separar el derecho a decidir de la teoría del poder, porque se refiere siempre al poder. Pues entonces, ¿qué pasa con el derecho a decidir? Lo adelanto. Voy a explicar después en qué consiste la filosofía o la doctrina filosófica del derecho a decidir. Pero antes ya, para que el lector, para que el oyente me siga y se dé cuenta la brutalidad que están diciendo intelectualmente, el dominio y el engaño que están sometiendo todos los españoles, incluso todas las clases intelectuales, con este irracional derecho a decidir, es lo siguiente, así de sencillo. La decisión no es cualidad del derecho. La decisión es cualidad del poder. No se trata de, por tanto, del derecho a decidir, sino del poder de decidir. Ahí sí que entramos de lleno en la cuestión. ¿Cómo? ¿Es natural? ¿Qué es lo que se está ventilando en Cataluña? El poder de decidir. ¿Qué derecho? Ese derecho, para eso tienen que demostrar que existe previamente ese derecho. ¿Dónde está escrito?
¿En qué Constitución? Entonces tienen que recordar derecho de autodeterminación. Lo negamos. El derecho de autodeterminación no se da en los estados que alcanzaron su unidad nacional antes de la Revolución Francesa, ni se da en los estados que no están colonizados por una metrópoli. Cataluña no es una colonia de España y por tanto no tiene derecho a decidir, no tiene derecho de autodeterminación. Bien, entonces, si a pesar de que no tiene ese derecho de autodeterminación, que es clarísimo, sí tiene derecho a decidir, veamos las consecuencias cuáles son. Que para tener derecho a decidir, previamente tiene que tener el poder de decidir. Vamos a ver, un propietario tiene el derecho, el propietario de un inmueble, yo aquí en mi jardín tengo el derecho de no permitir la entrada en mi jardín de extraños. Y claro, yo tengo ese poder de llamar a la policía afuera. ¿Pero por qué tengo ese poder? Porque previamente tengo un derecho que me lo concede. El derecho de propiedad. Bien. ¿Dónde está el derecho previo al derecho de decidir? En ninguna parte. Porque se fundamenta en sí mismo. Es como el barón de Munchausen, esa leyenda alemana, que va a caballo, cae en un hoyo, no puede salir y se tira de sus cabellos y sale fuera del hoyo, él con su caballo, tirándose de los cabellos. Eso es la metafísica, el ejemplo que se pone. Pues bien, el derecho a decidir es metafísico, porque no dice ni a qué ni por qué, porque para eso tendría que tener poder de decidir. Amigos, eso no olvidéis la palabra y habréis comprendido toda la falsedad en el acto. Donde hay poder de decidir, se puede decir que hay derecho a decidir, un derecho de la fuerza, lo que queráis, pero previamente al derecho a decidir tiene que haber poder de decidir. ¿Tienen los catalanes el poder de decidir por ellos solos? No. Bien. Luego la pregunta ahora, el derecho a decidir siempre en la filosofía política, la que ha elaborado el decisionismo, siempre dice que es irracional, que es para el decisionismo, y hay un decisionismo extremo y hay otro que está basado en un puro irracionalismo y otro moderado. Hay uno que es arbitrario y otro que finge o se finge o se apoya en ciertos datos que generalmente, tanto si son colectivos de un pueblo como personales, tienen que estar falseados. Así, porque la decisión no puede estar apoyada nunca en la razón, si no ya no sería decisión, sería deducción, sería apodíctico, es otra cosa. Para que haya derecho de decisión tiene que haber arbitrariedad o criterios irracionales. Nunca puede estar basado en la razón. Y planteando el derecho a decidir como tal derecho y no como poder de decidir, aparece enseguida la arbitrariedad, la monstruosidad de lo que están haciendo los catalanes. No, los catalanes perdonan lo que están haciendo los dirigentes de la política española, lo que está haciendo el Estado de partido, lo que está haciendo el Gobierno de Madrid, lo que está haciendo el periódico El País, el periódico El Mundo, todos los periódicos, todas las televisiones, todos los tertulianos, todos los catedráticos, que todos están diciendo que si en toda España celebra un referéndum para el derecho a decidir, entonces sí, los españoles, y votan todos los españoles de todos los territorios, entonces sí puede acordarse bien sea el federalismo, bien sea la separación de Cataluña, la formación de un Estado independiente. Bueno, pues yo digo ya, después de explicar lo que he explicado, se ve la falsedad absoluta de esta tesis. Primero, es que no ha prescrito. El derecho a decidir es un derecho que no prescribe. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Hay algún derecho que no prescriba? En la moral, claro, nada de lo moral prescribe. Pero derecho jurídico, derecho político, derecho positivo, ¿hay algo que no esté prescrito? Hombre, yo recomiendo a estos ignorantes profesores y periodistas que se lean a Edmundo Burke en su célebre polémica con Tom Paine sobre la Revolución Francesa, donde Tom Paine alegaba el derecho universal a revolverse contra lo establecido, y Burke replicó contra la Revolución Francesa el derecho de prescripción.
no, este ejemplo no es muy apropiado por mi parte, porque en cuestión de revoluciones el horizonte es la libertad. Entonces, mientras no haya libertad colectiva, los pueblos no es que tengan derecho, es igual. En cuanto tienen el poder suficiente se van a rebelar, porque todo el mundo quiere la libertad si puede. ¿Menos quién? Menos los que necesitan tener subordinados, empleados, esclavos, clases subordinadas a otras. Esos no quieren la libertad. Y si no tienen más remedio que admitirla, porque en la onda de los tiempos de otras naciones, los vecinos, hay más libertades que en el propio territorio, pues se adaptan a esas nuevas situaciones haciendo constituciones donde se habla de libertad, pero el fundamento de la libertad no está en la libertad, sino en los propios oligarcas que hacen las constituciones. Es decir, la libertad política en España no hay, porque no es la libertad política la que ha traído la Constitución, es la Constitución la que ha traído las libertades personales que hay. Luego ahí se ve que el fundamento de la Constitución no es la libertad, ya que la Constitución crea los derechos y libertades políticos individuales y subjetivos. No es la libertad constituyente. El poder no ha sido la libertad. El poder es el de los oligarcas que estaban montados en el Estado a la muerte de Franco y muerto Franco, ante la inseguridad que produjo el vacío de una figura central ya que el rey no tenía ese poder, llamaron a los opositores que estaban en la ilegalidad o en la clandestinidad para que entraran en ese Estado, se instalaran en el Estado de partido y participaran del poder, aunque no tuvieran el gobierno, que ese es el secreto de la situación española, que aquí los opositores a Franco no han perdido, porque han conseguido nada menos que vivir a costa del Estado, bien estén en el gobierno o en la oposición. Tienen sueldo, todos los españoles le están pagando sueldos a todos los partidos, basta que entren en el Parlamento y ya están pagados. Pues bien, eso, como es verdad, ahí no hay derecho a decidir. ¿Por qué el pueblo español o los gobernados no tuvieron derecho a decidir cómo querían vivir, cuál querían que fuera su constitución? ¿Por qué no pudieron decidir si querían un Estado solo o varios Estados, Cataluña, País Vasco, como Estados independientes? ¿Por qué no tenían derecho a decidir si el gobierno tenía que estar elegido como un presidente, como un presidencialismo, y los diputados en unas elecciones aparte? ¿Por qué no pudieron decidir que las elecciones a diputados se hicieran nominalmente y sin listas de partido? ¿Por qué no pudieron decidir? Simplemente llamo idiotas a todo el que no lo vea. Porque los gobernados nunca tuvieron en sus manos el poder de decidir su futuro. Nunca lo tuvieron. Y no lo tienen todavía. Entonces, ese derecho a decidir, no. Poder de decidir. Y ahora ya es más fácil preguntarse las consecuencias. Yo pregunto, de manera que la generación actual de los catalanes tiene derecho a decidir el porvenir de Cataluña. Aunque no tenga el poder, no tiene el poder de hacerlo, puesto que el resto de España se opone. Y más de la mitad de los catalanes también se oponen. Luego no tiene el poder, pero alega que tiene el derecho. Bien, ¿por qué la generación actual de los Arturo Mas o de Jordi Pujol o Esquerra Republicana, esa generación, por qué tienen un derecho, se atribuyen un derecho que no tuvieron sus padres, sus abuelos ni sus bisabuelos? ¿Por qué un derecho que no tuvieron durante siglos nunca nadie en Cataluña, ni tampoco lo tuvieron en Andalucía, ni en Castilla? ¿Por qué se atribuye un derecho que las generaciones anteriores no tuvieron nunca? Ellos se lo inventan ahora. ¿Por qué? Lo ha elegido la providencia. Dios los ha señalado como un dedo. Es la tierra prometida. Es el nuevo pueblo de Israel, con su Dios que lo protege. Y le dice, tú tienes derecho a decidir. A los catalanes. ¿Pero por qué? Segundo, es que hay alguien tan ingenuo que crea que en la hipótesis de que el nacionalismo catalán venciera con el engaño y con la mentira y con la sofisticación y con la sistemática ambición y vanidad de deformar la historia y la realidad. Supongamos que ese catalanismo llegara a tener el 51% de un referéndum sobre el derecho a decidir, y que España, regida por estos atolondrados que tiene hoy, por los Rajoy y por los
Zapatero y por los Rubalcaba, dirá, bueno, pues no lo admitimos porque no ha votado el pueblo español. Bien, de acuerdo, vota el pueblo español y deciden que Cataluña se separa, o no vota y Cataluña se separa porque ha conseguido votar la separación. Bien, la pregunta que quiero hacer es la siguiente: ¿hay alguna persona en Cataluña, hablo en Cataluña, de los que han votado que no quieren separarse de España, es decir, aproximadamente la mitad, hay alguno que crea que al paso de una generación cultural entre 10 o 15 años, hay una generación que ya han tenido la experiencia de lo que es el nacionalismo catalán gobernándose a sí mismo, es decir, no gobernando, abusando del poder, que ha tenido esa experiencia y quiere volver a unirse a España? ¿Hay algún insensato que crea que esta generación que pide el derecho a decidir y la autodeterminación lo concedería a las futuras generaciones en el caso de que lo ganara y otras generaciones quisieran convocar otro referéndum para unirse a España? ¿Hay algún insensato que crea que esa es la naturaleza del nacionalismo? Bien, pues ya con eso he contestado. Ahora, la novedad de mi análisis actual es invitar a todos los que creen que España tiene un derecho a decidir si debe ser unida o puede dividirse en varios, contra los catalanistas nacionalistas que tienen el derecho a decidir. Yo ahí planteo el tema que eso no existe, que la cuestión de decidir es una cuestión de poder, no de deber, no de derecho, y en todo derecho, aunque sea en el ordenamiento jurídico, ya hay un deber jurídico. Bueno, es que hay un deber jurídico en el derecho a decidir, de ninguna manera, es una cuestión pura de poder. Si tienes el poder de decidir, venga. Por eso yo vengo repitiendo siempre que la independencia de Cataluña o del País Vasco es absurda, porque solamente puede darse en el caso que haya una guerra civil de Cataluña contra el resto de España o del País Vasco contra el resto de España, y esa guerra civil, con el uso de las armas y de la violencia, la ganen los separatistas catalanes o los separatistas vascos. Y por esa misma razón dije durante todo el tiempo de vigencia de ETA, cuando todo estaba ahí, los periódicos, los medios, todo inundados de ETA, dije también siempre que ETA tenía una lógica política mucho más fundada y más acertada que los nacionalismos catalanes, aunque también decía desde entonces que por esa razón era más peligroso el nacionalismo catalán que el vasco, porque el vasco, mediante el terror, tenía de un lado, acudía a un medio racional, era racional. Es decir, si ETA quería que el País Vasco se separara de España, sabía que eso no lo podía lograr con las urnas nunca, tenía que rogarlo con las armas. ¿Cómo? Pues provocando que el ejército español interviniera. Eso es lo que procuró durante 30 años. ¿Para qué? Para justificar un teórico o hipotético levantamiento del pueblo vasco contra la invasión del ejército español. Todos son quimeras, porque Franco tenía invadido todo, estaba todo el poder, y ningún país vasco ni catalán ni nadie se rebelaba contra Franco, que no necesita la experiencia de que el ejército suprima o suspenda las autonomías de Cataluña, como ha pedido con muchísimo valor el alcalde de Zaragoza, Belloc, ha pedido que se suspenda la autonomía de Cataluña, y eso es racional. Si la autonomía de Cataluña está provocando tales problemas a España, lo lógico, lo natural es que se suspenda la autonomía hasta que ese asunto no se resuelva. Pues eso él tiene razón, está solo, sin embargo. Pues eso le honra. Y para terminar este aspecto, quiero nada más que decir que basta acudir a los diccionarios de filosofía para buscar la voz decisionismo, y allí encontrará el lector interesado o las personas cultas encontrarán los fundamentos de todo lo que hoy acabo de decir o argumentar por primera vez en público.